Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, sí, señor. Bueno, hoy el tema es diagrama de clase UML 2.5. Bueno, el diagrama de clase UML está compuesto principalmente por tres partes principales. En la parte superior, como vemos, va el nombre de la clase. En la parte del medio o segunda parte tenemos los atributos, que en este caso pueden ser públicos, privados o protegidos. Los públicos en este caso van a estar representados por un signo más. Los privados por un signo menos. Y los protegidos por la almohadilla. Sí, señor. Cubro, pues no tan literal, pero sí con los 10 minutos que se importante. En este caso, Wilson la Fino, el parte, micrófono, por favor. Disculpe, profe. Wilson Fino, el micrófono. listo. Aquí lo que llamamos en la parte intermedia del diagrama UML, esta parte es lo que llamamos en Java, lo que es el encapsulamiento. El encapsulamiento es lo que pide es poner si las variables o atributos, que en este caso en modelo Java, si van a ser públicos, que se representan con el signo más, privados con el signo menos, o protegidos, que se representan con el signo numeral. En la parte inferior, o la última parte, encontramos los métodos o funciones, que en este caso los métodos van a ser públicos. Los públicos, ¿qué puede ser con los públicos? En los públicos, cuando se coloca público, lo que va a suceder es que los atributos de la clase van a ser accedidas por cualquiera clase.
O sea que si tengo dos clases y puedo llamarla normalmente de la otra clase porque es pública para todos. Mientras que los privados van a ser solamente accedidas únicamente por la clase a los que están los que están en las que están hechas los atributos o lo que representan los atributos a la clase, los privados. Mientras que los protegidos son Disculpe, profe, se diferentes. le está escuchando entrecortado. ¿Ya se me escuchan bien? Sí, profe, se le escucha muy bien. Bueno, los privados, como se lo voy diciendo, se representan con el signo menos. Y esto solamente puede ser accedido por la clase en la que están declaradas los atributos. En cambio, los protegidos son diferentes, o sea, son casi similares, pero lo que quiere decir que solamente, o sea, son accedidos por la clase en la que están, más son que heredan de la clase madre. ¿Cómo pueden ser así? En cambio, cuando en la parte esta de los privados, ¿cómo pueden ser accedidos? Los privados pueden ser accedidos con otra clase a través de los métodos setter y getter, que son los métodos modificadores y los métodos de acceso. Los los modificadores, en este caso, para ser accedidos a los privados, son los setter. Mientras que los métodos de acceso para acceder a un atributo de la clase, tenemos que utilizar los métodos getter, que en este caso son los que se utilizan con el get y el set. El set para modificar un atributo de una clase y el get para acceder a ese atributo de la clase a la cual se quiere acceder. Como por ejemplo, podemos tener una clase animal. De esa clase animal podemos tener que tengamos los atributos especie. Otro atributo puede ser el nombre del animal. Lo indicamos con el signo menos, que en este caso es el encapsulamiento, el cual estamos protegiendo esos atributos de la clase. Pasamos a los métodos. Aquí en los métodos, todos los métodos son públicos, son accedidos por cualquiera clase que los quieras llamar. En esta clase podemos tener, con respecto a como son atributos que son privados, deberíamos utilizar el método público set, especie, y recibe como parámetro, el cual recibe como parámetro el tipo de especie, que es un string, tipo string. El segundo método público es el get especie. En este caso, no recibe ningún parámetro, sino que este método retorna un valor que es de tipo string. El otro método que podemos utilizar para acceder a la clase animal es el método público set nombre.
Y este set nombre recibe como parámetro un tipo string. El otro método, que es el método de acceso, es el método que es nombre, método público, cuyo método retorna un tipo, un atributo tipo string. De tipo string. Una cosa importante es que si un atributo o función sea estático, se representará en el diagrama subrayando su nombre. Que es para subrayar su nombre. ¿Qué podemos ver más en lo que es de diagrama UML? En los diagramas UML podemos entender que tenemos varias relaciones que se pueden dar, como la relación de dependencia, o sea que una clase depende de la otra para que se pueda dar. La relación de asociación, cuando cuando una clase está asociada a la otra. La otra es de agregación, cuando una clase agrega otra clase. La de composición, cuando una clase está compuesta por otra clase. Y la adherencia, cuando una clase hereda de la clase madre. Como puede decir, la clase persona, la clase estudiante, la clase profesor. La clase profesor hereda de la clase persona, tanto con la clase estudiante, también hereda de la clase padre, que es la clase persona. Veamos un ejemplo de agregación. Podemos hacer que tengamos una en la agregación, como vemos el ejemplo en este caso, tenemos el diagrama empresa o la clase empresa. Profe, Tenemos, no estamos viendo el ejemplo. O sea, solo se ve lo de Lucid, los diagramas, pero no la empresa. ok. Ahora sí pueden ver. Sí, ahora sí. Bueno, como se lo estuve diciendo, en la de agregación es cuando una clase agrega a la otra. Pues sí, aquí tenemos la clase empresa y tenemos otra clase que es la clase cliente. Y lo podemos decir que una empresa agrupa o agrega a varios clientes. ¿Con qué se simboliza el de agregación? Se simboliza con un romboide blanco. Y como podemos ver que puede ser de uno a uno o de muchos a muchos. Podemos tener que una empresa agrega muchos clientes. Este es cuando es de agregación. Vamos a lo que es la composición. Cuando hablamos de composición, nos queremos referir a lo que es cuando una clase está compuesta por otra clase. Como decir, la clase empresa
está compuesta ¿por qué? Por varios empleados. En este caso puede ser que la empresa solamente pueda tener un empleado o que la empresa pueda tener muchos empleados. Por eso puede ser de 1 a 1 o de 1 a muchos. La relación. En este caso, la decomposición, vemos que es un romboide de tipo que en unos casos aquí está de color rojo, pero en unos casos lo van a ver que es de color negro. ¿Cuál es la diferencia entre composición y la agregación? La agregación comparten los mismos componentes, mientras que la decomposición no se puede. La agregación, al destruir un componente, no se puede, mientras que en la composición sí se puede destruir un componente. En la agregación, la cardinalidad o lo que es la relación puede ser cualquiera. En la agregación puede ser 1 a muchos, mucho a uno, mucho a muchos. Mientras que en la composición solamente puede ser de 0 a 1 y de 1 a 1. Como lo vemos aquí, la representación de la agregación es un romboide transparente o blanco, mientras que en la composición es un rombo negro. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos que la clase persona, aquí tenemos un romboide negro que es composición. Una persona puede tener varios domicilios. Y acá tenemos la clase categoría, que es agregación, puede tener varias categorías la persona. Además de eso, puede estar varios tiempos en su sucursal, puede agregar varios tiempos, puede estar a las 6, puede estar a las 7, por eso es de agregación, agrega varios tiempos. Y en este caso, la clase de tiempo en sucursal puede agregar varias sucursales, tanto la sucursal como el tiempo. Y tenemos una de dependencia, porque la postulación de la persona o la persona depende de la postulación que tenga. Esa es la dependencia, flechitas de guión, flechitas subrayadas. ¿Qué más le puedo agregar a esto? Hay varios como que podemos hacer para hacer diagrama de clase online. Uno de ellos es esta página donde podemos crear diagramas de clases en la nube. ¿Qué más se puede hablar? Hay unos que son unas clases. Hay que tener en cuenta que en el lenguaje Java no existe la multiherencia. Y para lograr eso, Java vinculó lo que son las interfaces para poder utilizar lo que se denomina la multiherencia. ¿Qué quiere decir la multiherencia? Que una clase puede heredar de una y puede estar implementada en otra clase. ¿Qué podemos hacer más con respecto a esto? Podemos, como un ejemplo que le estaba mostrando, hay que tener en cuenta
también que en Java utiliza el polimorfismo. ¿Y qué quiere decir que el polimorfismo? Que una clase puede tener la misma función lo que indica el polimorfismo que varias clases pueden tener lo que se llama la misma función. Un ejemplo que se llame función, la función o el método que en este caso en Java se denominan métodos. ¿Qué podemos decir? Que en la función ¿qué quiere decir el polimorfismo? Esta función en esta clase puede ser llamada de la misma manera que en otra clase, pero la de esta clase, la tarea que puede hacer o la función que puede realizar es diferente a la de la otra clase. Por eso se llama polimorfismo, porque pueden llamar a la misma función con el mismo nombre, pero pueden hacer tareas diferentes. Sí están entendiendo lo que se... Bueno, vamos a hacer un ejemplo de composición. Podemos decir que esta clase sea la clase vuelo y que la otra clase sea la clase pasajero. Y la clase vuelo va a estar compuesta por varios pasajeros. Va a estar compuesta por varios pasajeros, pero tenemos que cambiarle que es el romboide negro. Que es el romboide negro. Ese romboide negro. ¿Por qué? Porque un vuelo puede estar, porque un vuelo puede estar compuesto, ¿por qué? Por varios pasajeros. Puede decirse que un vuelo de una compañía aérea está compuesta por pasajeros, que es lo mismo que decir que un pasajero está asignado a un vuelo. Esto es lo que quiere decir agregación. Romboide negro, la clase de agregación. Vamos para lo que es la dependencia. La dependencia lo que cambia es
el tipo de línea. Y esto es lo que significa el símbolo de dependencia. Que en este caso, con respecto a un vuelo, podemos tener el gestor de pago, la pasarela de pagos y el gestor de pago. Quiere decir que el gestor de pagos depende de la pasarela de pago. ¿Qué quiere decir que depende? Esa relación de dependencia lo que quiere decir o representa a una clase que la cual requiere de ella para ofrecer sus funcionalidades. Lo que quiere decir que se representa por una flecha discontinua, que va de la clase que necesita la utilidad de la otra. Sí, estamos entendiendo lo que se está diciendo. Profe, pues es que ese ejemplo también lo dieron en la clase que me tocó a mí, pero yo no entendí. O sea, pasarela de pagos, ¿qué es exactamente? La ¿Como pasarela, un medio por el que se hace un pago o algo así? sí, claro. Y Ok, por eso que el gestor de pago, que es el que, el que va a hacer pago, depende por medio donde se va a hacer el pago. o sea, digamos, el gestor de pagos es un PSE Claro, Sí. y la pasarela de pagos ahí, ¿cuál sería? Es que yo la verdad sí. El pasarela tienen que ser las opciones de pago, o sea, puedes pagar con tarjeta de crédito, con ajá, PSE, claro, con PayPal, con todos los métodos posibles. Y el gestor de pago es uno de esos, ¿no? claro, así es. Y por eso Mm, que ese depende del otro. o sea, que también podría ser composición la relación de esos dos. Claro, también puede ser composición, pero en este caso se pone de dependencia porque una depende de la otra, o sea, depende de la funcionalidad de la otra. Ok. Herencia. La herencia se simboliza con una una flecha de esta forma, una flecha que es transparente. Y la herencia lo que hace es que una clase hereda, como puede ser los atributos o métodos de otra clase. En este caso podemos tener una clase animal, podemos tener por acá la clase gato y cuyo método puede heredar de la clase padre. Podemos poder que el método público respirar. Aquí va las flechitas no son descontinuas, las flechitas son normal, una flecha directa normal. Como que dice respirar.
Pues podemos decir que el gato tiene su método maullar. ¿Y qué es lo que va a heredar? Aquí va en los métodos, que en la última parte, la segunda, en la parte intermedia es donde van los atributos de la clase. ¿La línea es continua o discontinua? Continua, Ok. maullar. En este caso tenemos la clase animal, cuyo método de ella es respirar. ¿Y esa línea tiene que llevar así esa curvita que tiene en la mitad o puede ser una línea recta No continua? puede ser una línea recta o como tú las puedas hacer, porque a veces cuando hay varias clases y tú haces una clase, tiene que, como en este caso, como las va a echar hacia abajo, ella se va acomodando a la vez que le vayas moviendo. Ahí queda recta porque está al mismo nivel de la otra. En este caso, como se bajó, queda como un tipo Z. O si el diagrama lo hace a mano, ya si tú quieres colocar una línea que vaya directamente ya a la otra clase. En este caso, como es a través de este software de la web, él mismo se va acomodando a donde vayas a colocar la otra clase. La clase gato tiene su método que es maullar. La clase animal tiene el método, que en este caso el método es respirar. Y ese método es el que van a heredar, el que va a heredar la clase gatos. Podemos decir que también puede, de los atributos puede dar el nombre, del animal. Podemos decir que puede heredar también el dueño de dicho animal. Y en esta clase, en Java, cuando ingresas nombre a la clase animal, ya depende ya de qué animal. Vamos a decir que el tipo de animal, si es gato, podemos colocar una clase que se llame la clase perro. Y Profe, cuyo pregunta método, ahí estás desde los atributos. ¿Eso quiere decir que solo hereda los atributos o no, los independientemente métodos tú? también. Ah, ok, ok. Como lo Mira, veo es desde que el atributos, desde el cuadrito de atributos. no, es que también la clase hija puede heredar atributos de la clase, de la clase, de la clase padre, tanto como atributos como métodos. En este caso va a heredar el método respirar. Y todos, como el perro, también va a heredar, va a tener sus métodos. Tanto el perro va a como ladrar, pero también va a heredar, también va a heredar el método respirar, porque todos los animales, como nosotros también que somos animales pensantes, podemos respirar. Estas son clases y estas se representan las herencias.
¿Qué más se puede decir? En el momento van entendiendo cómo se puede llevar a un diagrama UML las clases. ¿Qué me cuentan? Profe, sí se entiende. Es que a veces nos dan un diagrama UML de las clases y a través de ellas, ¿qué? Pasarla a lo que es en Java. ¿Que tienen una duda? Buenas tardes, profe. Yo no sé si será posible mirarlo como con un ejemplo, como con un ejercicio, leer el ejercicio y luego empezar a hacer el diagrama, como para que se entienda mejor. Con un ejercicio. Ok. Bueno, con un ejercicio, vamos que tenemos la clase animal. ¿Y que se puede llevar a qué? A una clínica veterinaria. En ese caso, ¿qué podemos tener? Animal, puede ser gato, perro, que heredan de la clase animal. Y que además ese animal va a tener una dependencia, una clase de dependencia que va a ser, como vas a ser llevado a una clínica de un veterinario o un veterinario, va a tener que un histórico. Una clase histórica, el histórico del animal, que es donde se va a llevar cada parte de ella. Vamos a colocarle un atributo privado que va a ser la referencia del histórico. Una referencia al histórico y que este es de relación. Esta puede ser 1 a 1 porque un animal puede tener que un histórico. ¿Qué más le podemos agregar? Le podemos agregar que también el animal está relacionado con una clase que puede ser el diagnóstico, el cual va a ser el diagnóstico
el cual es dado por el veterinario, el cual puede tener, podemos ingresar unos atributos privados que tenga fecha y la descripción la descripción que dé el veterinario del animal. Dependencia. Además que ese diagnóstico, como lo estuve diciendo, es dado por una persona. Por ende, esa clase persona está relacionado, podemos colocarla está relacionado con el diagnóstico, el cual va a brindar. Y que esta clase de persona puede tener atributos privados como nombre, podemos colocarle apellidos, nombre, apellidos del veterinario. Este puede ser un veterinario, como puede ser un auxiliar, como puede ser el auxiliar del veterinario. Y podemos colocarle otro atributo como que pueden ser ¿qué? La fecha. La fecha de contratación. La fecha de contratación. ¿Y qué podemos decir de la clase de persona? Una persona, esa persona, ¿qué puede ser? Esa persona puede ser tanto un veterinario como un auxiliar. Y por ende, tenemos la clase veterinario. Y que este veterinario va a heredar de la clase persona. ¿Y qué es lo que va a heredar? Va a heredar nombre, apellido y la fecha de contratación. Además de ello, podemos tener otra clase de la clase persona, la cual puede ser un auxiliar. El auxiliar del veterinario, cuyos métodos o atributos que va a heredar es el nombre, apellidos y fechas de contratación de la clase padre o la clase persona. También le colocamos el símbolo de herencia. ¿Qué más le podemos agregar? Tenemos la clase animal, tenemos varios animales, diagnóstico que está relacionado con el animal, la persona que da el diagnóstico, que en este caso es un veterinario, o la persona auxiliar que también puede dar el diagnóstico dado por ¿quién? Por el veterinario. Tenemos el histórico del animal que va a ser, que tiene un atributo privado que es la referencia del histórico para buscar lo que es, lo que ya se le ha diagnosticado y todo eso, lo que se le ha dado al animal. Pero además de eso, el animal también es relacionado con una clase
persona. ¿Por qué está relacionado con una clase de persona? Porque cada animal tiene un dueño. Bueno, en este caso aquí vamos a hacer otra clase. Ya esta la colocamos, la podemos poner como la clase personal, que es de la personal de la clínica de veterinario. Y podemos colocar aparte una clase persona. Cuya clase persona va a tener los atributos como nombre, dirección, podemos ponerle correo o email, que son de tipo privado todos. Podemos ponerle celular. Y esos van a ser los atributos privados de la clase persona, la cual es el dueño de la mascota o animal. Y tenemos una relación ambos, la cual puedes ser de uno a muchos. Quiere decir que va de una persona puede tener muchos animales. Como muchos animales pueden estar vinculados a una persona. Y que esa persona puede ser una persona jurídica o una persona física. Y ahí le podemos agregar lo que es ya otras dos clasecitas, que si la persona es jurídica o si la persona es física. La clase física, la clase jurídica. Aquí ella hereda podemos, como es una persona jurídica, una persona física, podemos pedir el DNI de la persona, que en ese caso va a ser un atributo privado. Y esta va a ser de herencia. La clase física va a heredar de la clase persona los atributos como nombre, dirección, email y celular de la persona. Profesor, Y una la clase, pregunta, pero en la clase de personas no es mejor declarar el atributo nombre como público. Porque pues es toda que persona debe identificarse al menos ante la sociedad. Ya de, por ejemplo, los otros datos como su dirección, su email, se puede decir que de manera privada porque de pronto en la veterinaria, digamos, ya sea parte de su personal, lo mantienen confidenciales, pero el nombre no sería más bien público. sí, que el nombre se puede poner como público. Ya eso va ya es en el programa, en el medio, si quiere mostrar el nombre de la persona, como si no quiere mostrarlo. Eso también es dependiendo de lo que te pide, también lo que pide el cliente. Tú como programador, el cliente es el que te va a decir las especificaciones o lo que el cliente pide. Y ahí nosotros como programadores es cuando tenemos que actuar. Es que a veces
el cliente nos pide unas cosas y nosotros ¿qué? Le hacemos de las formas diferentes y eso no son lo que pide el cliente, sino ¿qué? Lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Entonces, por ello, Una pregunta, nosotros, pero en ese caso, la imagen que estamos viendo, la relación entre la clase persona física y persona, y la clase persona es de herencia, ¿sí? sí, herencia. Y en ese caso, la clase persona física heredaría, o sea, no podría entonces heredar los atributos que están como nombre, dirección, email y celular porque son privados, ¿o me equivoco? No, es que sí lo puede heredar. ¿Lo puede heredar aunque sean privados? Sí, claro. O sea, no los hereda si fueran protegidos. No. Que cuando hablamos de herencia, lo que quiere decir que si tú lo pones privado o público, no importa, ella lo va a heredar. Pues como son una clase heredada, ella va a hacer, así sea, lo va a tomar como público o privados o protegido. Mira, en cambio, mira, es que en este caso, mira, es como, o sea, yo lo puedo poner público y puedo utilizarlo normalmente en cualquier clase, ¿verdad? Como se lo dijo al principio. En cualquier clase podemos utilizar lo que es los públicos. Cuando colocamos público con el signo más. En caso con la clase, eso sí es lo que tú estás diciendo, sí es verdad. Pues cuando colocamos privado, lo que pueden acceder a esa clase, a esos atributos, es la clase padre. Pero para eso tenemos los métodos setter y getter cuando los atributos son privados que solamente son utilizados como decir, la clase persona utiliza esos 4 atributos y ella solamente puede utilizarlos normalmente, mientras que la clase física, ella hereda esos atributos, pero ella tiene que utilizar los métodos setter y getter para modificarlo o para obtener los atributos. Que en este caso acá, iría en la modelo física, iría el set nombre, que estos son públicos. El get nombre, tenemos el set dirección para poder utilizarlo. En cambio, si fueran públicos, ya no necesitaríamos utilizar los métodos set ni get, porque ya retomaríamos lo que es el atributo nombre normalmente de la clase persona. Mientras que con los protegidos se utilizan en diagrama de clase para poder identificarlo con el símbolo numeral. Vamos a ver que estamos protegiendo el atributo celular. ¿Cómo podemos decir? Cuando es protegido, ¿qué se puede hacer? En este caso podemos colocar todito protegido y es como si fuera público. ¿Por qué? Solamente lo va a utilizar la clase, tanto la clase padre como la clase de la que heredan de la clase padre. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos utilizar ya lo que no utilizaríamos los métodos getters ni setter, sino que utilizaríamos los atributos normalmente solamente cuando los atributos de la clase son protegidos. Y como en este caso la clase persona tiene el atributo celular protegido, puede ser manipulado tanto por por la clase jurídica como por la clase física. Y solamente por la clase padre, que es la clase persona. Y no pueden ser utilizados por las demás clases. La razón que utilice los setter y los getter en un momento que quieras en una clase utilizar un atributo de cualquier otra clase. ¿Sí entienden lo que quiero decir? Sí, ya entiendo un poco mejor, gracias. Profe, pero, o sea, los protegidos sí pueden acceder los que heredan, pero las otras que no heredan no pueden verlos, ¿sí? O no entiendo lo de protegido, ¿cuál es la Claro, así diferencia? es lo que está diciendo. Ah, ok. Solamente la clase que heredan de la clase padre pueden
pueden acceder a él y la clase padre también accede a él porque es de ella. Solamente eso. En cambio es diferente. Perdón, un momento ahí. Bueno. En otro caso, mira, eso es lo que acá en Java se llama encapsulamiento. El encapsulamiento en Java es lo que miramos los atributos, cómo los queremos retomar nosotros como programadores. Si queremos poner los atributos públicos que van a ser cedidos por cualquier clase, los atributos privados que pues solamente pueden ser accedidos por la clase por la clase padre, pero si queremos acceder a ellos a través de otra clase, podemos citar los métodos setter, que son que es el método para modificar un atributo, tanto como los métodos get, como los métodos getters en las clases a la cual queramos utilizar sus atributos. En cambio, los protegidos pueden solamente ser accedidos por la clase que heredan de ella y por la clase padre. Mientras que no pueden ser accedidos por las demás clases en los protegidos. ¿Sí le quedó claro eso? Sí, señor, muchas gracias. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Profe, y en este ejemplo que hiciste, ahí no aplican los que hablábamos al principio, los del rombito lleno o vacío. Claro, también podemos utilizar lo que, como lo dije, como era una muchos, un animal puede una persona puede tener o estar compuesto o puede componer o agregar varios animales, puede tener varios animales. Entonces esa agregación, porque una persona puede tener varios animales a la vez, no solamente puede tener uno, sino varios. Y ese también puede ser aquí, en este caso puede ser de agregación, pero se pone de relación porque como la clase está relacionada con la otra. Ok. ¿No tienen más ninguna duda? Porque esto es todo de lo de diagrama UML 2.5 que en este día se quería dictar. Ya más adelante se puede recordar de lo que llevar lo que a Java y crear clases heredadas, hacer clases abstractas, hacer clases que sean interfaces para poder utilizar la multiherencia, ya que el Java no lo permite y para ello utilizaron las interfaces. Es un poquito de interfaz. Para crear una interfaz en diagrama UML, aquí tienen el software mismo, tienes ya lo que es la interfaces. Bueno, muchachos, ya ese todo. Podemos dejar por hoy. Profe, ¿tú nos das link de asistencia o algo así? Sí, ya se lo comparto. Ah, ok.
¿Y tú nos compartes también las diapositivas que tenías o no? Ya diapositiva. Sí, señor. Ok, yo se las comparto. Yo creo que eso para montarlas en Modre. Ya le comparto el link yo le comparto el link de la asistencia. Profe, una pregunta mi profesora en NetBeans lo saca directamente el UML, pero le hacía unas líneas como punteadas, esas son, De es dependencia. que es de dependencia. Y o sea Sí, que líneas. en NetBeans es por eso que lo salen así punteadas o porque a ti te salían diferentes. Es que en Sbin cuando una depende de la otra, cuando tú colocas lo que son los atributos, ella se da cuenta cuando la clase, es que en el momento cuando tú creas una clase y dice que es de herencia, ya ella te la coloca normal. Mientras cuando una clase depende de la otra, ya te la sacas punteada una vez. O sí, pero NetBeans también puede utilizar, ponerlo primero lo que es en Java y ese lenguaje en Java, puedes descargarle en NetBeans el lenguaje UML y él mismo lo convierte a UML. Ok, profe, gracias.
Profe, ¿compartiste el link de asistencia? Por el chat no hay nada. ¿O por dónde lo compartiste? El correo. Y ahí Señor. el link de asistencia está llegando a los correos y ahí le dice si vas a asistir o no. Ah, no nos vas a compartir ya más. No, ya esto era todo sobre lo que correspondía hoy, que es el diagrama UML. Ah, ok, profe. No, pues es que como generalmente ponen es como, mandan un formulario para llenar. Pero ok, no, si no, Sí, ok. es el formulario que tenías que llenar. No, profe, mandan otro. O sea, una cosa es para registrarse a la reunión y mandan, generalmente ponen otro como para calificar la clase, pero pues siempre lo comparten es durante la sesión. Pero si dices que no lo tienen, no hay problema. Profe, muchísimas gracias. Ok, Profesor, qué pena. El material que dijo que nos iba a compartir, yo estaba revisando el correo y no me ha llegado. ¿Usted lo está compartiendo el correo o porque aquí en el chat no lo veo? El enlace, pensé que de pronto lo iba a subir a Drive o algo así. eso se va a subir a la plataforma. Ah, ok. Ya lo entiendo. Muchas gracias. Que la plataforma se lo subo. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias.